mensaje lleva por título El buen pastor, capítulo 10 del Evangelio de Juan. Esta es una historia bíblica, de pronto parece casi como que fuera una historia de niños, para niños, del tipo del pastorcito mentiroso o de los tres chanchitos o del lobo feroz, pero no es así. Cuidado con tomar la enseñanza con descuido. Es palabra de Dios, contiene verdades maravillosas, principios de valor eterno y tiene mucho vínculo con la vida real de cada uno de los presentes. ¿Qué enseñanzas, mandamientos, verdades, advertencias, inclusive o desafíos contiene este texto? Trata de ovejas, de ladrones, de asalariados, de lobos y de un pastor bueno. Así que, primer argumento, hablemos de ovejas. Leemos en el capítulo de Juan, capítulo 10, versículo 1, los primeros versículos dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esto es palabra de Jesús en el capítulo 10 de Juan. Ocurría en aquellos tiempos que las ovejas de todos los pastores se mezclaban en los rediles que eran públicos. Los rediles se construían con piedras, palos, era un sector cerrado, si se quiere, con una sola puerta. En esa sola puerta se ubicaba el portero, había que pasar por arriba de él, que él te permitiera entrar si eras un pastor. Por eso la figura del salteador saltaba, no entraba por la puerta. De esto nos habló nuestro hermano Richie la semana pasada. Pero la mañana, que mientras estaban todos los rebaños juntos y mezclados, a la mañana siguiente, cada pastor sacaba las suyas y solamente las llamaba. Y sus ovejas, que conocían su voz, salían del redil para seguirle. Un pastor no tenía necesidad de discutir o de pelearse con otro para reclamar: esa oveja es mía. Él simplemente la llamaba y si le seguía, era su oveja. Y si no, no era su oveja. Pero Jesús dijo: las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, ¿qué significa conocer, en términos prácticos, conocer su voz? Conocer su voz es tener la capacidad de afinar el oído a la palabra de Dios para percibir sus consejos y sus orientaciones. Conocer la voz del buen pastor es estar atento al más mínimo ruido extraño que vos decís: eso no es de Dios, y que puede dañar tu sentido espiritual o te puede estorbar para no escuchar la voz de Dios. Conocer la voz del buen pastor, como en el caso del oído de un músico, es detectar un acorde disonante como los que me mandé hoy yo, tocando tonos que no iban con la canción. Mi esposa se dio cuenta que puede estropear la ejecución de la canción. Conocer su voz es una expresión que habla de confianza en la orientación sabia del que habla, para este caso Jesús, sabiendo que te quiere, que te ama y que te guiará a lugares de buen pasto y de agua. Se cuenta la historia de una situación. En una ocasión un hombre se viste, un hombre cualquiera, se viste con la ropa de un pastor para ver si las ovejas le iban a seguir a él. Pero cuando quiere imitar el llamado del pastor, las ovejas no solo que no lo siguieron, sino que huyeron. Porque las ovejas no se guían por lo que ven, sino por lo que oyen. El que es de Cristo, y espero que en esta noche todos seamos del Señor, adopta el carácter y el modo de ser de Cristo. Y lo maravilloso cuando sucede eso es que esto implica que la voz de Cristo puede escucharse en vos.
Dice el Señor, y las ovejas, las que son de ese pastor, le siguen. Y esto es para el corazón del liderazgo de esta iglesia y de todas las iglesias que aman al Señor y a su obra, una afirmación terrible. Las ovejas siguen al pastor. Terrible en este sentido por lo que implica la lectura contraria, la lectura opuesta, la cual es tan cierta como la lectura directa. Quienes no están siguiendo a Cristo, puede que no sean de Cristo. Si oyes, pero no sigues, es probable que el Salvador no sea tu Salvador, que el Señor no sea tu Señor, sino, ¿estarías siguiéndole? Dicen los versículos 14, 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice Cristo, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí hay un indicativo si eres de Cristo o no. Si no lo estás siguiendo, es muy probable que solo te guste venir a la iglesia. Decimos que Jesús es Señor y Salvador. Con la disculpa del caso para aquellos que recién están conociendo a Cristo y aún están entendiendo, a los demás, a los que tienen años y años sentaditos en la silla, como decía el pastor Rubén, sin levantarse y sin seguir y sin servir a Cristo, Jesús es Señor y Salvador. Ambas cosas. Si es Salvador, también es Señor. Si no es tu Señor, es probable, suele ocurrir, que la gente quiere huir del infierno, pero no seguir a Cristo. Porque si Él es Señor, entonces vos sos siervo de Cristo, esclavo por amor. Y se espera que el esclavo sirva al Señor, en este caso el Señor de la gloria, el Salvador eterno, el que se entregó a la muerte por tu rescate, al inocente que se sacrificó, como nos decía José, por el sucio y vil pecador que éramos. Todos nosotros tenemos una teología personal, un conocimiento propio de Dios. Según ese conocimiento y según el entendimiento que tenemos, servimos o no al Señor. Puede haber un conocimiento defectuoso. Si toda la iglesia entendiera quién es Dios, toda la iglesia estaría sirviendo. Así que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Si aún no te levantas de la silla, es probable que no distingas la voz del Señor de otras voces y que tampoco conozcas al Señor. Te suplico en el nombre de Dios que soluciones este gravísimo y mortal problema hoy mismo, huyendo al pie de la cruz de Cristo, arrepentido y en fe, para rogar el perdón de tus pecados. Decíamos que era una historia de ovejas, pero también es una historia de ladrones, de asalariados y de lobos. Dice el versículo 10 del capítulo 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice Cristo, y la tengan en abundancia. Por si no lo entendimos por la simple lectura del texto, Jesús nos advierte de este tipo de personas porque son enemigos de las ovejas. ¿Quién podría representar al ladrón? La figura del ladrón que roba, mata y destruye puede representar, por el contexto, a los falsos profetas y maestros, porque de ellos está hablando. ¿Estamos?
que quede claro, está hablando de ellos, está dejándolos en evidencia el Señor de cuál es la conducta de ellos para con su pueblo, así que está hablando de ellos cuando habla de ladrones. Y esta gente a veces se introduce en las iglesias no por la puerta, sino por otra parte, por otro lugar, y estafan, quitan la vida de las ovejas y destruyen la fe y muchas veces destruyen la paz de las iglesias. También, por analogía, por la obra, puede estar refiriéndose a Satanás. Porque por el libro de Job, capítulo 1 y 2, nosotros sabemos que Satanás roba, mata, destruye, como sucedió con los bienes, los hijos, las hijas de Job, y como sucedió con su salud. Pero también por analogía puede, por extensión, llamar ladrón a todo lo que daña, mata o perjudica a los miembros de la iglesia. ¿Qué es un asalariado? ¿A quién se refiere Jesús? Dice versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Un asalariado, entonces, mira que vivo, es aquel que percibe un salario por su trabajo. Pasa que Cristo se refiere acá a los que solo piensan en sí mismo y no en los intereses de Dios, como lo describió Pablo cuando le escribe a Timoteo y le dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo de Cristo Jesús. Estos están en un lugar en tanto que se cumplan sus deseos. No están dispuestos ni a sacrificar nada, ni a sacrificarse ellos. Piensan en su propia seguridad antes que en el bien de los demás. Fíjate que en el caso de los asalariados, sin ser enemigo de las ovejas, su interés por ellos es totalmente egoísta. Por eso dice Jesús, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El Señor se estaba refiriendo en este contexto del capítulo 10 de Juan a los líderes religiosos de la nación judía. Ellos ya habían manifestado, eso lo viene relatando Juan en su evangelio, que no le importaba, por ejemplo, nada de la curación del ciego del capítulo 9, del capítulo anterior. Les importaba su gloria y su prestigio. En lugar de salvarlo, los apartaban de Dios, conduciéndolos a la condenación y a la misma muerte. Parecían pastores, pero solo se apacentaban a sí mismos. Nunca es innecesaria esta recomendación. Ladrones y salteadores también lo es todo aquel que ocupa el lugar de Cristo. Puede que cualquiera hable de Cristo y solo sea con el interés de atraer hacia Él las miradas de las personas. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el Señor nos está advirtiendo del peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin haber examinado antes su carácter, su enseñanza y su obra. Hermanos, discernimientos, entendimiento, porque no desaparecieron los falsos pastores todavía y el daño que pueden hacer es muy grande. En el caso de los asalariados y los falsos profetas de todo el capítulo, en realidad el problema que señala el Señor es que no amaban a las ovejas. Y los fariseos eran un buen ejemplo. No tenían ningún interés por el paralítico sanado por el Señor en el capítulo 5 de Juan. Ni tampoco piedad por la mujer sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan el pasaje? Juan capítulo 8. Y el ciego que recupera la vista, bueno, tampoco les importó. ¿Quién podría representar al lobo? Decía el texto, versículo
12, que el asalariado, como no son de él las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa y las mata. El lobo entonces representa a todo aquel que lastima y que dispersa. El que se mete en el rebaño para hacer grupitos. El apóstol Pablo escribe: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y también da la posibilidad a Pablo de que algunos que aún estuvieran liderando la iglesia, y aún estén liderando la iglesia, y me incluyo, si no tenés cuidado, podés también dañar a la iglesia. Dice el mismo Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, le está hablando a los pastores, a los ancianos de la iglesia, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. El Señor advirtió a los discípulos que este enemigo estaría siempre presente. He aquí, dice el Señor, yo os envío como ovejas en medio de lobos al mundo. Mateo capítulo 10, versículo 16. También les dijo que el lobo no siempre parece que es lo que es, razón por la que vamos a tener que estar con 4 ojos. Yo ya tengo 4 ojos, pero guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, versículo 15. Cuando el lobo ataca, las ovejas resultan heridas o son dispersadas, apartaditas, o mueren como consecuencia de esos ataques. Pero gracias a Dios por la mejor parte de esta historia, que es la historia de un pastor bueno. Un pastor que es de los mejores, tanto es así que la escritura dice, en el texto griego dice, el pastor, el bueno. 2 artículos, el pastor, así como decías vos el énfasis, la obra de Cristo. El texto dice, el pastor, el bueno, literalmente. Y en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, se habla de él como el príncipe de los pastores. Es Cristo el pastor auténtico, perfecto, único en su clase, preeminente sobre todos los demás pastores. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Una aclaración, ¿por qué se compara Jesús con un pastor y a nosotros nos compara con ovejas? Primero porque los israelitas eran un pueblo pastoril, así que ellos conocían muy bien el oficio, lo veían. Jesús no necesitaba explicarle a los oyentes cómo los pastores cuidaban a las ovejas, porque eso era parte de su vida. Hoy podría utilizar otra relación que a nosotros nos resultara más común, podría hablar de las responsabilidades de un maestro, por ejemplo, en una clase de la escuela, o de un supervisor en una empresa, o de un director técnico en un equipo, ¿se entiende? Y segundo, porque en el Antiguo Testamento, la Biblia que existía cuando Cristo viene, hay muchísima referencia a los líderes como pastores y a la gente como ovejas. Fíjate que en el libro de Números, capítulo 27, versículo 16 al 17, Moisés le pidió a Dios, Moisés ora y le pide a Dios, mucho antes de Cristo, un varón sobre la congregación. O sea, un pastor que, fíjate lo que le pide, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. O sea, 1400 años antes, Dios le dice amén a la oración de Moisés y envía a Cristo.
¿Se acuerdan que David identifica a Dios en el Salmo 23? Dice, Jehová es mi pastor, la canción que nos cantaba Richie. Y Jesús apela a ese significado del término cuando se presenta a sí mismo como un pastor. Pero si volvemos al principio del capítulo, como parte del contexto de esta afirmación de Jesús de que Él es el buen pastor, también dice, el buen pastor va delante de sus ovejas, versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Este versículo 4 describe la manera en la que conducen a las ovejas, que difiere grandemente de la costumbre de la mayoría de los países hoy en día. Hoy, ¿qué es lo que ves? Al pastor en un caballo, a los perros haciendo el laburo, ¿o no? Las muerden, las amontonan y él va, en vez de ir delante, abriendo camino, en vez de ir detectando peligros, van detrás y le hacen hacer el laburo a los perros que muchas veces muerden a las ovejas. Los falsos pastores, los falsos maestros, las echan afuera a las ovejas, pero el buen pastor las lleva adentro para alimentarlas. El buen pastor es guía para las ovejas. Presten atención a esto. Va al frente, señala el camino, busca el mejor pasto, busca los arroyos donde las ovejas puedan calmar su sed. Hoy se ha puesto de moda en muchísimas iglesias que los pastores se quedan en el redil. Muchas veces disfrutan en otros lados el confort de su oficina. Y descuidan las ovejas sin importarle qué clase de peligro tengan que enfrentar. Ahora muchos pastores no conocen las ovejas, solo son números. En este pasaje se nos enseña que el pastor va adelante, da el ejemplo, marca la ruta, detecta los peligros, busca lugares de refugio. El ministerio pastoral, y esto no es solo el oficio de Rubén y mío, es de todo aquel que es líder, de alguna o de otra manera. No se puede manejar por WhatsApp, tampoco por redes sociales y mucho menos control remoto. Requiere entrega, requiere presencia, requiere diálogo, contacto personal. ¿Viste que dice que Él las conoce? Eso implica que Él tiene una estrecha relación con ellas. Las llama por nombre, lo que indica un valor especial e individual que Él le asigna a cada oveja. Cristo, el buen pastor, dice el texto, muere por sus ovejas, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero si seguimos leyendo, dice, pero vemos el asalariado, que no es el pastor, ve venir al lobo y huye. ¿En qué se diferencia entonces Jesús de un asalariado? Se diferencia, dice el capítulo 10, versículo 10, en que Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y se presenta como el pastor que pone su vida por las ovejas. O sea, muere para que ellas vivan. Ser un pastor fiel, entonces, implica poner la vida en juego con tal de proteger a las ovejas. Porque los ladrones, los salteadores, los lobos, los osos, los leones son un peligro constante. Pero Jesús va mucho más allá solamente de estar dispuesto a arriesgar su vida. Porque de hecho pone su vida por las ovejas. De esa verdad habla en el versículo 17. Por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Jesús va a experimentar mayor sufrimiento por sus ovejas que solamente pasar frío o pasar calor o pasar desvelo o tener hambre o sentir cansancio o sufrir peligros. Él pone su vida por usted y por mí. Y la frase siempre se refiere, y sobre todo en el Evangelio de Juan, a la muerte voluntaria en sacrificio. Jesús da su vida por sus ovejas, porque eran las escogidas para ser parte de su rebaño. Se usa casi siempre para hablar de expiación sustitutiva. Él muere por o en lugar de otro. Su muerte fue, hace poco nos compartía un devocional Martín acerca de la expiación. En el Antiguo Testamento, expiación era cubrir el pecado, de eso hablaba la tapa del propiciatorio, tapaba nuestro pecado, pero el pecado seguía abajo. ¿Se entiende? Eso era expiación en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, expiación pasó a ser pecado borrado, lavado con la sangre de Cristo. Mientras que antes era simbólico, cuando Cristo muere, eso se hace real. Cristo muere por nosotros como una expiación real por nuestros pecados, desvía la ira de Dios que iba a caer sobre nosotros hacia Él mismo. Si podés levantarlo. Cristo muere para que las ovejas tengan vida. ¿Y qué hacen las ovejas del buen pastor? Gracias, Gaby. Dice, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Como buen pastor que es, Jesús conoce a todos los creyentes. Sabe cuáles son sus nombres, sabe dónde viven, conoce las circunstancias que los rodean, los sentimientos que los agitan, los sufrimientos que los afligen, conoce tu pasado, conoce tus fracasos, conoce tu presente, los sueños que no pudiste alcanzar, los sueños que jamás vas a cumplir. Conoce lo que todos vemos de todos nosotros, pero Él también conoce tus pensamientos, tus motivaciones. Y lo más asombroso de todo eso es que, a pesar de que nos conoce bien y sabe lo que somos, no nos desprecia. Dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice el versículo 30. Yo y el Padre uno somos. El Señor acá habla de que esta verdad maravillosa, de que los que son ovejas de Cristo jamás se perderán. Y en ningún otro lugar de la Escritura se habla más clarito que en este lugar. Seguridad eterna de que los que son de Cristo tienen vida eterna. Y eso nunca se basó, como nos decía José, en ninguna de nuestras habilidades y en ningún valor, porque no teníamos ningún valor, sino en el puro afecto de su corazón y de su voluntad. Tuvo misericordia de quien quiso tener misericordia. Y nuestra elección se basa en lo que Él quiso hacer, en la promesa que había dado de salvación y en su poder. Así que, aplicación práctica. Se nos pide que seamos, y por eso nos llamamos cristianos, imitadores de Cristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe imitar la forma de pastorear de Jesús allí donde estés, sobre todo los hombres, en una familia,
¿A quién pastoreamos los hombres? En una familia. Teco. A los hijos. En la iglesia los líderes pastorean, estoy hablando por ejemplo, líderes de grupo femenino, líderes de célula, líderes de adolescentes, pastorean a sus grupos. Pero en la fábrica, en la municipalidad, pastoreamos a los que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad y cuidado. Así que trabajemos y obremos como obra Cristo y seamos pastores allí donde estemos. Jesús lo hizo y nos enseñó a hacerlo así. Pastorear es cuidar, dirigir, alimentar, curar, defender. A todo aquel que es de Cristo, no solamente a los líderes, pastoreen con amor y gracia a los que Él puso bajo su dirección y cuidado. ¿Por qué? Porque Él las escogió, Él las buscó, Él las salvó, Él las perdonó. Son de Él. Y delante de Él, delante del dueño, rendiremos cuenta un día. A mis consiervos los líderes. Las ovejas no deben ser arrastradas y empujadas. Y de eso hablaba el pastor Rubén cuando decía, oramos por ustedes y le pedimos al Señor que levante siervos, que levante obreros. Alguna vez Javier Abdala en un campamento en el que muchos de nosotros estuvimos presentes nos compartió este principio. El servicio no se pide, el servicio se ofrece. No hay que estar diciéndole a la iglesia, hace falta hacer esto. Lo que debería ocurrir es que alguien se levante en la iglesia y diga, yo quiero hacer eso. Porque dice el texto que las ovejas simplemente siguen. Si el líder sigue a Cristo, las ovejas van a seguir a Él, como si siguieran a Cristo. Si las tratamos bien y les servimos, vamos a ser buenos líderes. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, le dice Pablo a los pastores, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero con dolor lo digo, también hay que considerar el otro significado. Si seguimos a Jesús y las ovejas no nos siguen, es probable que no sean de Cristo. Y en ese cambio es útil el cambio del enfoque. En ese cambio, en ese caso, somos responsables de predicarle el Evangelio para que se arrepientan y crean y pasen a ser ovejas. Porque si es una cabra, no te va a seguir. Y mucho menos te va a seguir si es un lobo disfrazado de oveja. Cuenta Samuel Pérez Millo la historia verídica, real, que sucedió en los Alpes suizos. Un guía estaba llevando a un grupo de americanos a la cima de una montaña para escalar. Cuando llegan a un lugar un tanto delicado, digamos, el guía le dice, por favor, la cuerda corta y tensa. ¿Se entiende la instrucción? Cuerda corta y bien tirante. El último del grupo suelta un poco de cuerda porque el tipo quería sacar una foto. Se aparta un poquito más allá y en uno de los movimientos resbala y cae al vacío. Primero arrastra al segundo y en la caída arrastra al tercero y quedan colgando del guía, que es el único que alcanza a trabarse contra una piedra. El guía luchó y luchó con sus manos, con los tres tipos colgando de una cuerda en el vacío. Y al fin
la cuerda se zafó de las manos del guía y los 3 hombres murieron. Las compañías de seguro le cayeron con una causa judicial al guía y lo acusaron de no haber hecho lo suficiente por ellos, y cuando el juicio está terminando, el juez le dice al guía: ¿tienes algo que decir? El guía le dice: permítame, su señoría, llegar hasta un momento junto a usted. Lo autorizan, el guía va, se para delante del juez y le dice: señor, por favor, mire mis manos. En las palmas de las manos, indeleblemente marcada la cuerda con la que él había intentado salvarlos. Y ahí estaba el esfuerzo que él había hecho por ellos. Le dijo el guía al juez: yo no pude hacer más por ellos. Un día, en la presencia del Padre, las manos de Jesús van a ser extendidas y van a decirle a Dios por los que, estando aquí en esta noche, hoy, con su corazón endurecido, rechazando la salvación que le ofrece por gracia al Señor, por este que se pierde, yo no pude hacer nada más. ¿Qué más puede hacer Jesús? Pastor Rubén, venga a orar por nosotros. Para quebrantar ese duro corazón tuyo, ¿qué más puede hacer para darte perdón y salvación y vida eterna si ya murió en tu lugar y cargó sobre sí mismo el pecado tuyo?